Bueno, y hoy continuamos con la serie que habíamos suspendido desde hace 2 meses y es hablando acerca de miembros del cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a responder una pregunta. ¿Por qué es una bendición ser miembros del cuerpo de Cristo? De pronto usted alguna vez se ha preguntado, ¿por qué debería asistir a una iglesia? ¿Puedo andar yo solo por ahí? ¿Será que está bien? Bueno, esa la hemos ido respondiendo a lo largo de varios servicios que hemos tenido, de varias enseñanzas, y todas las puede encontrar en YouTube. Pero, como les digo, uno se puede preguntar, ¿será que es necesario congregarse? ¿Será que yo puedo mejor andar y ver un servicio por televisión y sentir que estoy bien así? Porque, al fin y al cabo, la iglesia somos todos. Así que, si yo veo eso, pues la respuesta la veíamos en algunas enseñanzas, como la de Hebreo, que decía, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Hablaba también en algunos textos donde el mismo Pablo se dirige a comunidades, como en Filipenses capítulo 1, versículo 1, donde le llama y le dice a los que están ubicados en un lugar, etcétera. La iglesia es una sola. Nosotros nos preguntamos, ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo y es una sola, compuesta de las personas que han sido salvas desde que el Señor fundó la iglesia hasta que Él venga por segunda vez. Y no importa de qué, si sean, qué nacionalidad, si sean judíos, no judíos, hablen el idioma que hablen. ¿Ok? Y las indicaciones que iban dando las escrituras es que todos deberíamos hacer parte, sí, todos los que nacemos de nuevo hacemos parte de la iglesia, pero debemos hacer parte de un cuerpo local. ¿Por qué? Porque en él desarrollamos los dones, porque en él tenemos un orden, etcétera. Eso lo fuimos viendo. Y quiero recordar algunas de las preguntas que estuvimos dando. Preguntamos también, ¿quién fundó la iglesia? Y veíamos que la iglesia la fundó Cristo. Dábamos la explicación que no podía ser Pedro y entramos al pasaje de Mateo 16, Mateo 18, en donde veíamos que por primera vez se habla acerca de la iglesia. Y nos enseñaban estos textos que sobre Cristo, que es la roca, se fundó la iglesia. Y Pedro mismo lo dice en su carta, lo dice, es que Él es la piedra angular desechada, Él es la roca, Él es el fundamento. Y Pablo repite lo mismo. Entonces, a la luz de todo el Nuevo Testamento, el fundamento de la iglesia es Cristo. También nos preguntamos por qué y para qué existe la iglesia. Y las tres respuestas que veíamos: uno, para llevar, para mostrar la gloria de Dios. La iglesia existe para mostrar la gloria de Dios, para que nosotros seamos los portadores de la gloria de Él. Segundo, para cumplir una misión. Estoy recordando todo lo que habíamos dado hace meses. Segundo, para cumplir una misión. Y veíamos que la misión de la iglesia no es evangelizar. La misión de la iglesia es hacer discípulos. La misión de la iglesia es llevar el evangelio del reino. Y el evangelio del reino no es solo hacer disparos así, decir, creen esto y ya, sino hacer discípulos. Y eso fue lo que fue haciendo Pablo. Pablo, cuando iba en sus viajes misioneros, él se quedaba por bastante tiempo, solo en una excepción que se quedó un par de semanas, pero normalmente se quedaba mucho tiempo para fundar una iglesia. Y los hermanos que estaban ahí ya eran capaces de sostenerse. Y tercero, la iglesia existe para ser columna y baluarte de la verdad. No sé si se acuerdan de eso. Porque la iglesia tiene la palabra del Señor. Y como tiene la palabra del Señor, tiene el deber de hablar las palabras de Dios. También puede corregir a los que no están en sana doctrina. ¿Ok? Entonces eso es interesante. Y vimos una primera pregunta que era, ¿qué significa ser miembro del cuerpo de Cristo? Y vimos dos primeras respuestas y fue, vimos un compromiso con Cristo. Es decir, un compromiso vertical.
significa ser miembro. 2, un compromiso con los hermanos, los que estamos aquí. Porque de pronto a veces pensamos que siendo parte de la iglesia no tenemos compromisos con los que estamos acá. Sí tenemos. Y hoy vamos a trabajar un poquito en eso. Y un compromiso con la sociedad. Y ahora, la última pregunta, que es la que corresponde a hoy. ¿Por qué es una bendición ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Para algunos es una bendición ser parte del cuerpo de Cristo o para algunos no es una bendición? Hago esta pregunta porque para muchos es una gran bendición y disfrutan hacer parte de la iglesia. Pero para otros, pertenecer a una iglesia se vuelve la piedra en el zapato. Por eso quiero tocar esto. Porque algunos dicen, pero es que esto de estar en la iglesia, si hay tanto problema, ¿para qué hombre? No sé si se acuerdan que había un hombre que decía, ¿y eso para qué hombre? Entonces, a algunos se vuelve un tedio, porque dice, oye, pero yo ¿para qué voy a ir allá si a veces hay tantos problemas? A veces estoy tan tranquilo y si me toca hacer una tarea o algo y la gente a veces es agradecida, otras veces no, y me siento así. Y algunos pueden pensar eso. Otros, ¿para qué voy si allá no me ven, me ignoran? Estoy invisible. Puede pensar eso. Entonces, la iglesia, por lo menos, vamos a tratar 3 de 5 cosas. Y quisiera recordar la primera y es, ¿por qué es una bendición ser miembro? Número 1, porque perteneces a la familia de Dios. Porque aquí encuentras la familia. En la familia puedes encontrar muchas cosas buenas, pero también vas a encontrar dificultades. La iglesia como una familia normal, vas a encontrar que a veces hay divergencias en algunos temas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando pasó esto de las elecciones presidenciales, bien, gracias a Dios, había muchas posiciones. Cuando estaban en primera vuelta, habían los que le daban a cada uno de los candidatos, hasta el candidato más raro. Pero todo el mundo en amor y nos hablábamos y sin ningún problema. Ya en la segunda, aún con toda la polarización, se siguió hablando respetuosamente, ¿cierto? Uno que otro muro del Facebook ahí con cosas, pero bueno, no. Pero de todas maneras nos hablamos con respeto y eso es bueno. Y a veces vamos a tener diferencias porque no pensamos igual. Algunos están felices porque se eliminó a Argentina, otros no. Otros están felices, sí, porque Alemania salió de una y podía ser el campeón, ¿cierto? Entonces, hay de todo. Y los que estaban tristes porque se fue Messi, están felices porque se fue el equipo de Ronaldo. Entonces, ¿quién entiende? Hay de todo. Entonces, en la iglesia usted va a encontrar que nosotros pensamos diferente. Hay quienes les gusta el hacer obra social y hay otros que dicen, no, pero vamos a dedicarnos aquí a la oración y a la palabra. Pero hay que mantener un equilibrio en todas estas cosas. Y como somos familia de Dios, sí, en algunos momentos vamos a tener diferencias. Y también nos van a dar rabia algunas cosas. De pronto se puede molestar conmigo, yo me puedo molestar con usted, pero tenemos que hablar, arreglar las cosas. Y a eso estamos llamados como en toda familia. Siempre arreglar las cosas, no podemos dejar, como dicen, cabos sueltos, sino arreglar. Porque en una familia no todo el mundo está siempre de acuerdo. Si no, créame que esa familia está en el cielo ya. Familia aquí en la tierra, con esa característica de perfección no existe. Entonces Dios nos ha constituido una familia y tenemos que entender que hasta hay versículos que dicen soportaos los unos a los otros. Y uno dice, Pablo, ¿cómo dice eso? ¿Cierto? Pablo mismo ha dicho sopórtense. Y esa palabra, bueno, aunque a veces tiene connotación de tengo que llevar a este hermano que parece una carga, no, es como ser apoyo también, como ser sobrellevadero en medio de lo que uno no entienda.
De hecho, a veces usted va a tener la razón, muchas veces, y de pronto la otra persona no, pero tal vez la otra persona no le va a entender, y a usted que tiene la razón, le va a tocar esperar que baje la espuma de la pony cuando usted la tira y se sube. Espera que baje para que entienda, porque a veces sucede así. Entonces necesitamos, aunque tengamos la razón, descender. No podemos ir imponiéndonos sobre todo. Entonces pertenecemos a la familia de Dios y por eso una bendición. Lo segundo, porque Cristo es la cabeza de una comunidad, no un individuo. Ya estoy terminando la introducción para entrar al tema de hoy. Era para recordar. Porque Cristo, no se preocupen, es breve. Pero porque Cristo es la cabeza de una comunidad, no de un individuo, lo veíamos. Y siempre que la Biblia habla de Cristo en la cabeza, dice la cabeza de la iglesia. No dice la cabeza de el hermano Pablo, el hermano Abraham, el hermano Chapolo, no sé, como quiera llamarse. Pero siempre aparece que Cristo es la cabeza de una comunidad. No es la cabeza de un individuo que anda aislado. Es la cabeza de la iglesia. ¿Y por qué siempre esta asociación es así? Porque él va a querer decir que somos un cuerpo. Y el cuerpo funciona bien cuando todos los miembros juntos trabajan. Y eso es lo que vamos a empezar a tocar. Entonces, hoy tengo 3 razones más por las cuales es una bendición ser parte de la iglesia. 3 razones más. La primera, porque desarrollas los dones para la edificación de la iglesia. Esa es la primera, porque desarrollas los dones para la edificación de la iglesia. La segunda, porque recibes alimento. 3, porque no caminas en esta vida solo. 3 razones más. Porque desarrollas los dones para edificación de la iglesia. Porque recibes alimento. Y porque no caminas solo en esta vida. Y vamos en la primera, que es porque desarrollas los dones para la edificación de la iglesia. Y les pido que busquen 1 Corintios 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a empezar a ver, y voy a leer este texto porque él solo se explica. Se los voy a leer y de seguro usted lo va a ir entendiendo. Voy a leerlo en versión Reina Valera. Primera carta a los Corintios 12. Sí, desde el 1. Dice así la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si usted, hermano, hago un paréntesis, quería saber qué es un don espiritual, aquí le va a explicar Pablo. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Para hacer un poco más dinámica la lectura, como es, vamos a leer todo ese capítulo, le voy contando unas cositas. Pablo aquí empieza, después de haber dicho, hermanos, no quiero que ustedes queden sin saber qué es esto de los dones, porque en la iglesia de Corinto se estaban manifestando toda clase de dones, algunos que hablaban en lengua, otros profetizaban, otros salían a evangelizar, hacían de toda clase de cosas. Algunos mejor hasta daban vuelta, pero había de todo en esa iglesia. Entonces Pablo lo que quiere es ordenar las cosas y les quiere decir, mire, para salir de la ignorancia acerca de los dones, yo voy a explicarles en qué consiste esto. Pero a mí me agrada que lo primero que dice es, miren, recuerden que cuando ustedes no eran creyentes, ustedes cuando iban a los ídolos, eran como si los arrastraran y no supieran para dónde va. Ahora en Cristo, ustedes no son arrastrados
como cuando iban a los ídolos. En Cristo ustedes sí deben saber para dónde van, porque nadie llama al Señor Señor si no sabe para dónde va, es decir, por el Espíritu. Y eso es lo que va a empezar a argumentar don Pablo aquí. Va a decir, ustedes antes, cuando no conocían a Dios y estaban adorando toda clase de ídolos, eran arrastrados y no tenían ni idea dónde iba. Ahora que son de Cristo, sí saben para dónde va, sí deben tener conocimiento, porque el Espíritu les guía. Por eso es que él argumenta de esa manera y dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios dice que Jesús es anatema, en este caso maldito, o que Jesús fue un oprobio, o que Jesús fue el hijo de un ilegítimo de un soldado romano, como era lo que se pensaba en aquella época. Y le dice, y nadie llama al Señor sino por el Espíritu. Entonces lo que Pablo está queriendo decir, antes estaban en ignorancia, ahora que han venido a la luz, el Espíritu los guía y les deja saber todo. Por eso ustedes no están en ignorancia ahora. Y entonces es en medio de esa introducción que dice, hay diversidad hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Miren cómo empieza esto. Empieza diciendo, los dones son ¿de quién? ¿De parte de quién? Del Espíritu. Los ministerios ¿de parte de quién? No, ¿qué palabra utilizan ahí? ¿Y a qué Señor se referirá? ¿A quién? A Cristo. Y la tercera, hay diversidad de operaciones, ¿y a quién las asume o atribuye? A Dios. ¿Y a quién se referirá con ese término? Al Padre. Entonces pareciera ser que aquí hay como una división. Dice, los dones, y como efectivamente aparece en otro lado, de ese tipo, los atribuye al Espíritu. Pero parece entonces que aquí dice que los ministerios, que como aparecen en otro lado, apostolado, profeta, evangelista, pastor, maestro, se lo atribuye a Jesús. Y aparece otro que dice operaciones, y uno, ¿cómo así? Entonces hay una división. No está hablando Pablo de unión y ahora me saca una división y me dice de qué viene. Vamos a seguir revisándolo, porque parece que Pablo empieza a dividir así para terminar uniendo. Él al principio parece que coloca categorías, como los que vienen del Padre, los que vienen del Hijo, los que vienen del Espíritu. Y ahora incluso los menciona en un orden que a veces uno dirá, pero sí, siempre en la Trinidad del Dios uno se dice Padre, Hijo y Espíritu. Pero aquí empieza Espíritu, Hijo, Padre. ¿Qué será, Pablo? ¿Enloqueciste en este pedazo, en este capítulo 12? No, Pablo tiene una intención. Y él sigue diciendo, hay diversidad de operaciones, y vamos por el 6, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Siempre termina en esa frase, el mismo. En los 3 ha dicho el mismo. Y dice en el 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para su provecho. Lo que termina diciendo que antes había distribuido al Espíritu, a Jesús y al Padre, dice que cada cosa es una manifestación del Espíritu. Porque Dios es uno. Porque Dios es uno solo. Por eso termina diciendo en esa frase del versículo 7, pero cada una les dada manifestación del Espíritu para provecho. El gran argumento de Pablo, porque aquí no tenemos todo el tiempo para leer la cantidad, es que Dios es uno. Sí, el Dios trino es uno y trabaja mancomunadamente para que su reino se extienda. De la misma manera debería trabajar la iglesia, porque los dones va a empezar a manifestar don Pablo
es que los dones sí y solo sí son productivos, se usan bien cuando son para beneficio de la iglesia, de la extensión de su evangelio en el mundo. Y ahora lo explico de esta manera. Si el Señor me diera a mí el don de predicar, de entender todas las palabras, y vengo yo y me encierro en mi casa y digo, yo no voy a ir más a la iglesia, y me encierro y me grabo en YouTube solo y empiezo a predicar, y yo mismo me miro y coloco el canal para mí privado y escuchar mis propias predicaciones, ¿usted qué me diría? Ese pastor se volvió loco, ¿cierto? Ay, ¿qué le pasa? Y no sale más. ¿O qué tal que yo dijera acá? Vamos a hacer otro seminario y vamos a traer así a grandes teólogos a este lugar. Pero hermanos, yo les pido un favor. El seminario va a ser el lunes, martes y miércoles, todo el día intensivo. Ustedes no vengan, yo voy a estar solo y voy a escuchar solo para aprender. Y les aseguro también que no les voy a compartir nada porque yo quiero aprender. ¿Está loco? Lo que uno dice, ¿cierto? O uno dice, ¡qué egoísta! ¡Qué egoísta! Si vienes a aprender todo eso, se supone que es para compartirlo. Se supone que es para darlo. Entonces Pablo empieza a crear un ambiente donde muestra que el Dios Trino es uno. Y Él mismo da para todos. Y ese es el preámbulo para explicar cada uno de los dones. Porque Dios, según 1 Corintios 12, ha repartido dones como Él ha querido. Usted por lo menos tiene 3 dones fijos: la fe, la esperanza y el amor. Se lo puede encontrar en la palabra. Toda persona mínimo tiene eso. Así usted diga, yo no tengo ningún don. Ahora puede leer la palabra. Ahora miramos el texto. Mínimo, todos aquí tienen fe, esperanza y amor. Algunos dirán, Señor, pero yo no tengo esperanza. Oiga, yo creo que también por acá entendían, Señor, yo no tengo por aquí a mi amor. Pero bueno, usted tiene fe, esperanza y amor. Por lo menos tiene esos 3. Y eso es lo bueno. Algunos dirán, pero Señor, ya yo no tengo, ya estoy perdido. Pero usted los tiene. Entonces el texto sigue diciendo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, Dios da dones. De hecho, usted puede orar y pedir todos los dones que quiera. Lo va a encontrar en este capítulo y en el 13. Pero sepa que esos dones solo sirven si se usan en el cuerpo. No pida dones si es para vanagloria suya. No pida dones si es para sentirse más que otro. Yo recuerdo, estaba pues muchacho en la iglesia y había una joven que se jactaba de, es decir, le venía palabra de ciencia. Entonces cada vez que oraba decía, yo siento que esto y esto y esto. Y bueno, uno la respetaba, uno decía, qué bueno, qué bueno. Y bueno, pero un día ella se hizo novia de un amigo. Y salieron, mi amigo se fue de misiones, se
fue para África, se fue por un par de años y la amiga que siempre estaba ahí fuerte, ellos seguían siendo novios, se escribían, de un momento a otro no la vimos más en la iglesia. Todavía no existía el Facebook. Y sí. Y bueno, y uno preguntaba, oye, pero ¿dónde estás? Y ella siempre también exhortaba a todo el mundo. Y bueno, cuando nos enteramos, bueno, la verdad que fue que un día pasamos, la vimos. La vimos y estaba, no sé si estaba enferma o algo, pero estaba bastante hinchada de la barriga, con un par de meses. Entonces eso fue algo que confrontó a todos, porque no es porque tú prediques la palabra o porque tú tengas un don o porque Dios te use, no es para que te vanaglories y pienses que puedes poner tu pie encima de los demás. Uno tiene que tener cuidado cómo mide. De hecho, la palabra enseña, con la misma vara que mides va a ser medido. Por eso hay que medir con misericordia. Ella daba muy duro. Y yo recuerdo que cuando ella, pues, quedó embarazada siendo novia de mi amigo, pero mi amigo estaba en África, así que no fue de él. Eso fue bastante escandaloso. Y hermanos, esas cosas suceden. No se trata aquí de tener dones para flotar en el aire, de ser los hermanos que se ven levitando. No se trata. Se trata que tú tienes los dones, pero tengas los pies bien en la tierra. Dios no quiere que nosotros nos vanagloriemos de lo que Dios da para la edificación del cuerpo de Cristo. Un ejemplo, acá los señores de alabanza. Es agradable escucharlo. Es chévere. Cierto, más agradable a que yo me ponga a tocar un día el piano o la guitarra. Que ya me han escuchado, a veces toco ahí y toco de milagro porque me ha tocado así a la fuerza. Pero es agradable, ellos tienen un don que edifica. Ahora, de pronto, cuando yo he tocado, Dios ha usado en el momento. Pero los que tienen el don, lo ponen al servicio, tienen una gracia preciosa que hay que aprovechar. Porque en el cuerpo no todos somos todo. Entonces ya yo no me dedico entonces a tratar de aprender todo el tiempo y puedo dedicarme más tiempo a la palabra o a visitar, a llamar, a salir incluso a comer con ustedes. Entonces cada uno tiene una función. O sea, yo no puedo venir acá y ponerme a decir, no, voy a tocar, voy a predicar, voy a recoger las ofrendas, voy a trapear y hacer todo al tiempo. Aunque me encanta también el aseo. Creo que han visto que a veces, si no hay algo así, me entra como unas ganas de barrer y eso, ¿cierto? Pero hay que entender que todos tenemos dones y si trabajamos en conjunto, definitivamente Dios se va a glorificar. Entonces, una de las bendiciones de ser miembro del cuerpo de Cristo es porque desarrollamos dones para la edificación de la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia es el lugar donde se brinda el espacio para que usted descubra sus dones. Ahora vamos a seguir leyendo. Por ejemplo, la hermana Noris Muscut, ¿dónde está? La hermana Noris Muscut tiene una pasión por la canasta de amor, ¿cierto? Y eso ha beneficiado tanto, eso ha sido tan precioso, y ella de su corazón le sale, vamos a trabajar por la canasta, y eso es bueno. De pronto algunos no estamos tan pendientes de eso, pero ella sí está insistiendo, y eso es bueno. Hay los que tienen para interceder, para orar, para visitar enfermos. Bueno, esta semana estuvimos donde Patricia, estén orando mucho por ella. ¿Oyeron? Oremos mucho por su salud. Y los que quieran ir a visitarla, avisen con tiempo. ¿Oyeron? Entonces, amados hermanos, hay quienes tienen dones también para tocar. Ayer, un concierto, estaba Don José. Entonces, él tiene ese don. Pero también aquí muchos tienen el don para hacer trabajos audiovisuales.
para hacer todo eso, ¿cierto, Lisette? Mismo José, todo. Aquí hay un montón de gente que es buena para eso y seguirán uniéndose. Incluso les voy a mostrar un afiche que vamos a publicar de un proyecto que se llama Mucha Mies. Y ahora lo explicaré en el otro punto. Entonces, la iglesia tiene que brindar ese espacio. Y sigue diciendo el texto. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hermanos, todos somos uno en Cristo y Dios nos edifica. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos nos dio de beber un mismo espíritu. Hermanos, Dios nos ha dado de beber de un mismo espíritu. Dios nos ha hecho uno. Entonces, no tenemos que... A veces, como les digo, oramos por unidad, ¿cierto? Y está bien. Pero lo que hay que hacer es ejercitar tal unidad, porque ya somos uno. De hecho, Jesús oró porque fuésemos uno. Y yo creo que ahora lo que nos toca es actuar como somos uno. Oiga, ¿cierto? Si todo el cuerpo, dice así, esto suena hermoso, creo que alguna vez le hablé de esto. Y dice, si dijera el pie, versículo 15, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Es como si usted dijera, ay, pero es que yo quería ser Marcel, porque es que Marcel toca, canta, y es alto, ¿cierto? De pronto tiene barba, y alguno, yo quiero ser Marcel, yo no, quiero ser Heidi, cabello liso, así de todo. No, cada quien es cada quien. Sí, usted no puede ser el otro, no puede aparecer en otra foto de chinito o algo. Oiga, mire, usted, de pronto alguno dice, alguna mujer, quiero ser hombre. No, usted es mujer, acepte esa bendición. Pero disfrute la bendición que tiene. Oiga, no sé qué están pensando, o sí sé. Y dice, si dijere el pie, no soy mano, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy yo o no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. ¿A qué conclusión va a llevar esto? Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Dios te dio un don como Él quiso y como Él sabe que lo iba a usar. Así que, más bien, pon a producir eso que Dios te dio. Disfrútalo. Y es casi seguro que eso que tú tienes, a veces pasa que, aunque tú no lo quieres, otro lo quiere. Otro te está mirando y dice, oye, Élica, yo quiero ese don que tú tienes. Claro. Oiga, algunas quieren también tu cabello así. Entonces, hermanos, Dios te dio lo que te dio porque sabe que en el eterno propósito de Él te usará para edificar el cuerpo de Cristo. No se trata la iglesia que es un pastor como un caudillo libertador que va a mostrar todo. Somos todos unidos que nos edificamos. Sí, Dios pone un pastor que presida, pero se necesitan todos. Necesitamos de todo para crecer. Por ahí dice, una sola golondrina no hace verano. Hermanos, ahora que esto no es la religión de las golondrinas ni nada, pero necesitamos unirnos como una gran bandada de golondrinas. Oiga, por aquí sale que la revolución de las golondrinas. Hermanos, entonces, todos necesitamos de todo.
Y sigue con esto y dice, pero ahora en el 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Eso es una hermosura. Somos uno en Cristo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, hueles a pecueca. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y esto a mí me parece hermoso. Porque es que a veces el que más subestimamos, de ese lo necesitamos. Y yo se los decía alguna vez, algún ejemplo. A veces el hermaní, uno dice, que ese hermano. Y resulta que ese ora de una manera impresionante por los servicios, por la vida de uno. Usted ve que a veces como que parece que estuviera ahí temblando, medio se duerme. Y esa persona está firme en la fe, ayuna por nosotros. Y como escuché hace muchísimos años, nos llevaremos sorpresa. El día van a decir, mire, a ti, el que uno veía por allá escondido, una corona gigantesca que no le cabe, que no se, o sea, le queda bailando. Y otro, una tapita de Coca-Cola. No sé. Pero entonces, hermanos, bueno, ya de Pony, que sea más saludable. Entonces, amados, a veces uno subestima. Y aquí está diciendo, a esos, cuidémoslos más. Y hay algo que practiqué mucho, aún lo hago. Cuando estaba muchacho, llegaban a la iglesia. Yo recuerdo que mientras llegaban los nuevos, yo lo primero que hacía era acoger. Y trataba de involucrarlo, así sea en lo que sea. Lo acompañaba a todos lados. Y si había un campeonato de fútbol, antes en Champacú no existía el Mall Plaza ni nada de esas cosas. Íbamos a jugar allá. Y todo, y se jugaba en las canchitas y eso. Decía, vamos, integraba a la gente. Y eso necesitamos hacer como iglesia. Algunos son más débiles, son propensos a caer en algo, entonces llamémoslo, preguntémosle cómo estás. Algunos tienen problemas con el internet, no que se caiga el wifi, sino que tienen mucho wifi. Entonces llámelo, pregúntele cómo está, de todo. Sí, eso nos pasa. Si tienes tu amigo, tu amiga, algunos tienen problemas, no sé, se pierden de direcciones. Para eso está la iglesia, para eso estamos, para ayudarnos. Si alguno no sabe leer, podemos enseñar a leer. Si alguno no sabe escribir, si alguno necesita comer, pero necesitamos de esa manera. Y es chévere integrarnos. Necesitamos integrarnos los unos a los otros. Y de esa manera tú vas a pastorear. La Biblia dice que nosotros nos pastoreemos los unos a los otros. Así que no huyas a ese llamado. Y sigue diciendo el texto, ya casi, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Por eso Dios nos hizo tan diferente. Sí, aquí hay los que tienen el don para poder moverse con gracia y bailar. Habemos otros que estamos negados para ese don. Eso no cayó ni un poquito, ¿cierto? Se va a mover uno y parece un robot, una cosa, un escaparate. Pero hay otros que saben hacerlo. Oiga, entonces aproveche esos dones. Y bien, entonces también, Primera de Pedro 4, 10 al 11, no quiero tocar todos, pero Primera de Pedro 4, voy a leerlo nuevamente en Reina Valera. Esos dos versículos dicen, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla,
hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué belleza! El don que has recibido, ministralo. ¿Y qué es ministrar? Ministrar ahí no es que pongas la mano en la cabeza y ya no. Ministrar es que sirvas. La palabra ministrar es úsalo para el buen provecho del otro. Que si en algún momento tienes que poner la mano en la cabeza, vale. Pero el texto principalmente lo que quiere decir es úsalo en servicio del otro. Por eso, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno sirve, que sirva conforme al poder que Dios da. ¿Y cuál es el poder? Por su Espíritu, el don que te ha dado. Entonces, amados hermanos, yo creo que este beneficio, porque a la pregunta, ¿por qué es una bendición ser miembro del cuerpo de Cristo? Porque desarrolles los dones para edificación de la iglesia. Esa es una gran bendición. No hay ningún miembro que sea insignificante. Usted es muy valioso. Y como les decía, el plan mucho mies, ¿de qué se trata? Ser discípulos que hacen discípulos. Por ahí lo estaré publicando. Y es una gran convocatoria. Vamos a colocarla aquí, voy a estar yendo de casa en casa a preguntarle en qué quiere servir. Así que me le apareceré en su casa o nos sentaremos a comer, como quiera. ¿Vieron? Entonces voy a preguntarle, ¿y cómo usted va a servir? Así que cuando me le aparezca, ya está advertido, soldado advertido, guarda almuerzo. Oh, perdón, me equivoqué, ya saben. Segundo, les decía, porque recibes alimento. La segunda gran bendición es porque recibes alimento. Qué casualidad que hablé de almuerzo y ahora viene esta. Y el alimento no solo es espiritual, sino también físico. En serio, aquí en la iglesia, como les decía, la canasta de amor ha sido alimento físico. Las salidas que hemos tenido para conversar, tratar algunas cosas, han sido también con comida. Y ha sido una bendición. Entonces hubo alimento espiritual y alimento físico. Eso es una bendición. Entonces es una bendición porque recibes alimento. Hebreos 13:17. Yo coloqué este aquí. Aquí nos habla de un oficio. Dice, obedeced, yo no quería tocar este tema, pero obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Voy a leerlo de nuevo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Bien, normalmente, de manera primaria, quienes empiezan dando el alimento son los pastores, pero también todos los líderes, y en la medida todos damos alimento a todos, porque usted tiene el deber de compartir una palabra con alguien y Dios le usará para compartir por alguien. ¿Por qué quise empezar tocando este texto? Porque es que, hermano, esto de recibir el alimento, usted tiene aquí un cocinero, un chef, que se gasta tiempo preparando la comida, que le invierte tiempo cuidadosamente a buscar en las recetas del Señor cuál es en la dieta que necesita la iglesia
el alimento que debe ser preparado. Y entonces, mira si hoy es día de granos y entonces algún texto de tipo profético, que tal vez es a veces un poco más difícil de digerir, o algunos textos que nos gustan, que son tan sabrosos, que se sienten como una pizza, como las parábolas en los evangelios, que uno las disfruta, dice, qué sencillo, denme otra, pero en algunos momentos alimento más sólido, un buen ñame con su yuca, con su patacón, suero, que no he mencionado nada de carne, con su pedacito de carne, y son las cartas de Pablo, Romanos. Entonces vamos a necesitar el menú, una dieta. Y hermanos, acá tenemos un pool de liderazgo que se prepara, ¿cierto? Tienen acá el pastor Rubén, tienen a Karen, tienen a Carlos, a Vanessa, Marce, Heidi, podría mencionar de aquí para allá, ¿cierto? De allá para acá, tienen la hermana Estela, la hermana Lenis, tienen hasta mi madre, que ha compartido en ayunos, hermana, aquí todos. Entonces, hermanos, tenemos un buen pool, por así decirlo, de predicadores, de gente que puede enseñar. Y Dios ha puesto para el cuidado. Tal vez ahora estamos en proceso de crecer. Y bueno, hay muchos hermanos que están de viaje, como la hermana Ana Castilla, con su hija Chelsea, están en Medellín, van a estar escribiendo. Hay otros que están en otros lados. Otros tienen baby shower hoy. Hermanos, Dios ha puesto a los líderes para el cuidado de la iglesia. Entonces, usted tiene derecho a ser reconocido, a que lo cuiden. Usted tiene derecho a que estén pendientes por su alma, a que le pregunten. Pero también es un deber, y yo he orado, y a veces cuesta porque a veces uno siente que es como así, van a entrar en mi intimidad. Pero también usted tiene derecho a que yo le pregunte, a que un día llegue, ajá, ¿y cómo vas con tu devocional? ¿O cómo has tratado? ¿O cómo te sientes? ¿Cómo estás? Porque es necesario, hermanos, es necesario. Necesario porque a veces esas pequeñas cositas son indicadores de que algo puede estar pasando en nuestra vida. Y para evitar que en un tiempo ya dejemos de orar y de hacer todo, es mejor que tengas a alguien que vele por ti. Esposos, velen por sus esposas. Cuiden, verifiquen cómo está su vida espiritual. Esposas, bueno, ¿para qué decirle? Esas son insistentes ahí. Insístanle a su esposo. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo vamos? Sí, oren juntos, adoren juntos, pero adoren también cada uno. Oren. Entonces nos necesitamos de esa manera. Usted también en el proceso, si usted está ingresando a la iglesia, tiene derecho a ser recibido acá, a que le atendamos. Y si quiere ser miembro, tiene derecho a presentar, a decir, quiero ser miembro de la iglesia. Y a que se estudie, a que oremos para que se tome una decisión con el cuerpo de liderazgo, si debe entrar o qué pasa. Se tiene derecho a eso. En Hechos 20:28, mírelo, y ya con esto vamos cerrando. Hechos 20:28. Miren lo que le dicen a los pastores, al liderazgo. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. Ahí dicen de quién es la iglesia. Por su propia sangre. La iglesia es del Señor. Y como pastores, como líderes, debemos cuidar lo que Él ganó por su sangre, no enseñorearnos. No se trata aquí, hermanos, sería un mal síntoma
y usted apenas ve algo así, háblelo, que empiece a decir, venga, ay, hágame el favor, ¿me puede quitar los zapatos? A no ser que tenga algún problema, que esté enyesado o algo así. Vale. Pero si estoy totalmente bien, ay, ¿me puedes quitar los zapatos? ¿Me puedes traer una chancleta? Ay, oye, me formo un masajito, no sé qué. Por favor. Para eso están los spas. En la playa, por ahí hay una lista, 50,000 pesos más completo. No sé, 50, no se debe cobrar más. Entonces, hermanos, aquí no estamos los pastores, los líderes, para enseñorearnos. Todo lo contrario. Yo les he dicho, aquí la escala es al revés. Jesús siempre se presentó en la base. Nosotros estamos abajo, en la base. Ustedes, nosotros estamos para sostenerles, para apoyarles. No para que ustedes nos sirvan para coger y vamos a hacer todos los mandados y esto. Habrá momentos en que de pronto sí ayudar, estamos aquí trabajando en algo y alguien puede ir, no, yo compro las hamburguesas. Bueno, realmente hamburguesa no, yo compro los panes. Hay que hablar según el presupuesto, seamos realistas, vamos por los panes. Entonces pasa, las galletas, ya llegarán las hamburguesas. Entonces, hermanos, aquí el orden es, el que quiera ser el mayor, tiene que servir. Nadie que desee estar arriba puede evitar humillarse, estar sirviendo abajo. Porque querer estar arriba significa quiero adorar a Dios sirviendo a los demás y haciendo eso. Aquí querer estar arriba no significa quiero que todos me vean, quiero que esto, no, aquí es quiero servir a todos porque lo hago para el Señor. Eso es lo que significa querer estar arriba aquí. Y la responsabilidad de los pastores, primera de Pedro 5, 1 al 3. Dice, ruego a los ancianos, en este caso habla del liderazgo, los pastores, que están entre vosotros, yo anciano también, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿De qué manera? ¿Por fuerza? ¿Porque lo obligaron? No, aquí dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, quien está pastoreando no puede estar forzado, porque se va a quemar. Por voluntad. No por ganancia deshonesta, porque quiera llenarse de plata. No, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o con esta palabra, es decir, el top, el estándar, la medida, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, que yo no la recibiré si me enseñoreo. Yo no la recibiré si me meto acá para ganar plata. Yo no la recibiré si entonces se me ocurre estar aquí de manera forzada y estoy estirando todo el tiempo. Ay, ¿eso para qué? No sé qué. No. Usted no la recibirá si está forzado. Por eso dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí viene un principio. Todos nos sometemos a todo. Jóvenes, sujétense a los ancianos. Otra vez usa como la parte del liderazgo. Pero aquí les dice, pero todos sumisos unos a otros. Esto es lo, ¿cómo lo diría? Esto es lo innovador del texto. Que en medio de una época donde solo se sujeta al mayor, aquí dice,
usted que es mayor, también sujétese a ese que ve menor. Esto es innovador. Así que yo creo que es tiempo de revestirnos de humildad. Y ahora, le había dicho, los hermanos que se unen a la iglesia están puestos para ser cuidados. Tienes derecho a que te cuiden, pero también tienes derecho a que te exhortemos, también tienes derecho a que a través de palabra te digamos que tienes que ponerte en cintura, recto, porque eso es amor, porque no queremos que te desboques hacia otro lado. Y es algo que he decidido empezar a trabajar, porque a mí me cuesta, a veces soy muy lapso en eso, pero creo que es necesario, creo que es muy necesario. Hermanos, nosotros como liderazgo debemos cuidar, y de seguro, yo sé que algunas veces tal vez me hayan llamado y no conteste, que a veces me han llamado y los WhatsApp son lo que menos contesto a veces, pero a veces porque tengo un empleo también en la universidad, pero también tengo responsabilidades familiares y a veces no puedo visitar a otros que están en un hospital porque me ha tocado estar en un hospital o en la clínica con mi mamá o con mi papá. Entonces también tengo que responder por ellos. Y luego tendré que responder por mi nueva familia. Entonces ahora aprovecho, invierto. Pero también en la medida de las responsabilidades hay que ser testimonio en la familia. Todos debemos ser testimonio en nuestra familia. No se puede pastorear bien la iglesia de Dios si no se cuida bien la familia. Entonces habrá momentos en que no se puede hacer todo y hay cosas que son urgentes. A mí me han llamado de noche para salir. Oiga, pastor, venga, en urgencia tal cosa, lo necesitamos acá, hay alguien que está muy mal. He salido a orar. Me han llamado un domingo llegando a la casa, apenas llegando a la casa, terminando de hacer las cuestiones administrativas y me han dicho, venga acá, lo necesito, tengo a mi papá enfermo y me ha tocado salir corriendo. Pero también habrá momentos en que no puedo y habrá momentos en que usted tampoco podrá. El mismo Señor en Marcos 1, versículo 32, después de sanar, liberar y solucionar problemas de la gente, en el versículo 35 dice que se apartó para buscar el rostro de Dios. Es decir, Él buscó la presencia de Dios. Necesitamos tiempo para buscar de Dios personalmente. Pero en el versículo 38, de haber que le dijeron a Jesús, mira, te está buscando esta gente. ¿Y qué dice Jesús? No, ya no vamos para allá, vamos para el otro lado. Y cualquiera podría decir, Señor, ¿cómo dice eso si esa gente necesita salvación? Pero es que Jesús se manejó por la agenda de Dios. Y yo sé que a veces vamos a querer que se maneje la iglesia por una X o Y necesidad. Y está bien, hay que escucharla y se puede trabajar. Pero hay que ir hacia donde está diciendo. Y lo mismo le pasó a Pablo en Hechos 18, 19 al 20. A ver, que Pablo querían que se quedaran en un lugar donde había predicado. Y Pablo dijo, no, tengo que ir a otro. Por eso fue malo Pablo. Pecó por no quedarse. Obviamente, como les dije, habrá casos que ameritan hacerlo. Y al final, de por qué es una bendición ser parte del cuerpo de Cristo. Porque no caminas en la vida solo. Hace un par de semanas compartí Lucas 24. El versículo 15 dice, y mientras conversaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ser parte del cuerpo de Cristo implica una bendición y es que no caminas solo. Tienes en primer lugar al Dios Todopoderoso. Lo tienes a tu lado. Tú no estás solo, no estás sola. Tienes al Espíritu de Dios en medio de tu vida. No estás solo, no estás sola. Pero también tienes a los hermanos. Y si necesitas hablar
Llámanos. Hay una canción que como a los 17 escuché de los Kings Kids, era un grupo de niños, que decía, búscame cuando te encuentres, solo o triste te ayudaré, porque también llegará el día en que necesite de tu apoyo también. Entonces todos necesitamos de todo. Nosotros no estamos caminando solos. El evangelio no se camina solo. En el evangelio de Cristo no hay llaneros solitarios. No pretendas ganar todas las batallas solos. Necesitas de otro. Esa es la bendición del cuerpo de Cristo. Incluso hay cosas que no entiendo y puedo preguntar a otros. Listo, hay cosas que no sé y pregunto a otros. Por eso está la variedad del cuerpo. Porque alguno de aquí sabe. Y si no sabe alguno de esta comunidad, lo sabe de otra comunidad. ¡Qué belleza! Si aquí no está, está en otra. Aquí la respuesta. Señor, gracias, porque eres muy bueno. Gracias, porque es una bendición ser parte del cuerpo de Cristo.